Muy buenos días, queridos hermanos. El ministerio Conéctate Jesús se complace en presentar una lección más del interesante seminario A menos que olvidemos, escrito por el pastor George R. Knight. Gracias te damos, Dios, por este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos. Cisma en el campamento. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, según de Timoteo 1:15. La mente de Jaime y de Elena de White estaba bien decidida a comienzos de 1854 en cuanto a la necesidad de mayor orden y estructura entre los sabatarios. Jaime no solo consideraba que era importante, sino también creía que el movimiento no vería mucho progreso sin esto. Por lo tanto, pudo escribir en marzo que Dios está esperando que su pueblo haga lo recto y en orden evangélico, y que mantenga en alto el nivel de piedad antes de que añada muchos años a nuestros miembros. El hecho de que el adventismo sabatario también enfrentara sus primeros cismas organizados en ese tiempo indudablemente reforzó las convicciones de Jaime sobre el tema. A comienzos de 1854, dos pastores, H.S. Case y C.P. Russell, se habían vuelto en contra de los White. Durante el otoño de ese año, iniciaron su propia publicación, el Messenger of Truth, mensajero de verdad, que esperaban no solo que rivalizara con la Review and Herald, sino también que pusiera a una cantidad importante de sabatarios bajo la influencia de ellos. Paralelamente al surgimiento del grupo mensajero, se dio la deserción de dos de los 4 predicadores sabatarios de Wisconsin. J.M. Stephenson y D.P. Hall comenzaron a promover un milenio temporal y una misión de que era venidera, que proponía una segunda oportunidad al momento de la conversión durante el milenio. Poco tiempo después, los dos pastores de Wisconsin aunaron esfuerzos con los mensajeros en su oposición contra el liderazgo de los White. Con tantos rebeldes en el medio, no es de extrañar que los sabatarios durante la segunda mitad de la década de 1850 hayan aumentado la redacción de artículos que reflejaban una mayor noción de los principios bíblicos relacionados con el orden eclesiástico y la ordenación de dirigentes aprobados. Dios es bueno. Él incluso ayuda a su pueblo a aprender de los cismas y de los problemas en su medio. Así fue en la iglesia cristiana primitiva. Como resultado, tenemos las extraordinarias cartas pastorales de Pablo a Timoteo y a Tito, que bosquejan principios bíblicos organizativos. Además, las epístolas escritas por Pablo, Santiago, Pedro, Judas y Juan refutaban las falsas enseñanzas de los cristianos. Sin la dirección de Dios, en medio de los problemas que esos falsos maestros siguen suscitando, la iglesia sería más pobre en cada época. Ayúdanos, Padre, a reconocer con más claridad cómo utilizas incluso las situaciones problemáticas para hacer crecer a tu iglesia. Hemos escuchado, mis hermanos, los problemas graves a los que tuvieron que enfrentarse nuestros pioneros. La verdad es que todavía existen problemas graves a los que tenemos que enfrentarnos hoy día. Sigamos escuchando a nuestra hermana Merari. ¿El congregacionalismo es el camino por seguir? Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Primera de Corintios 16:19. José Bates se unió a los White en su preocupación por el orden evangélico y en armonía con las raíces restauracionistas de su trasfondo conexionista. Afirmaba que el orden eclesiástico bíblico debía ser restaurado antes de la segunda venida. Sostenía que, durante la Edad Media, los infractores de la ley
trastornaron elementos esenciales del cristianismo, como el sábado y el orden eclesiástico bíblico. Dios había usado a los adventistas sabatarios con la intención de restaurar el día de reposo sabático, y estaba perfectamente claro en su mente que Dios empleará guardadores de la ley como instrumentos para restaurar una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Esta unidad de la fe y el orden eclesiástico perfecto nunca existió desde los días de los apóstoles. Es muy claro que debe existir antes de la segunda venida de Jesús, en la restauración de todas las cosas. Si bien Bates indicó que creía en la recuperación del orden apostólico de la Iglesia, no dio lugar a ningún elemento organizativo que no se encontrara en el Nuevo Testamento. En este periodo temprano, Jaime White compartía una opinión similar. Así pudo escribir en 1854 que por evangélico u orden eclesiástico entendemos aquel orden en la asociación y la disciplina eclesiástica enseñado en el Evangelio de Jesucristo por los escritores del Nuevo Testamento. Pocos meses después habló del sistema perfecto de orden enunciado en el Nuevo Testamento por inspiración de Dios. Las Escrituras presentan un sistema perfecto. White, Bates y otros estaban totalmente seguros de que cada aspecto del orden eclesiástico debía estar explícitamente especificado en la Biblia. Así fue que J.B. Frisbee argumentó en contra de cualquier nombre para la iglesia que no fuese el dado por Dios en la Biblia. Según dijo, la iglesia de Dios es el único nombre que Dios ha tenido a bien darle a su iglesia. Con esa postura extremadamente literal, no sorprende ver que los líderes adventistas primitivos analizaron los deberes de los diáconos y los ancianos según lo enunciado por Pablo. Pero es un poco más desconcertante observar que definen iglesia como detonando una congregación de creyentes en particular, dadas las implicaciones de Hechos 15 y la función supervisadora de Pablo y sus colegas. Pero así era. El congregacionalismo fue la estructura favorecida por los sabatarios a mediados de la década de 1850. Gracias, Señor, por nuestras congregaciones locales. Ayúdanos a nunca olvidar el lugar de importancia que tienen en tu obra. Que Dios les bendiga, les mando lluvias de sonrisas de alegría y que puedan alcanzar todas las metas que se proponen con la ayuda de nuestro Dios. Bendiciones. Cisma en el campamento y el congregacionalismo es el camino a seguir. Son los dos estudios que hemos estudiado en estos 2 últimos días. ¿Qué es un sismo? Un sismo es un movimiento tectónico. Ya lo enredé más. Es un movimiento de las capas terrestres. Es un movimiento del piso, del suelo, lo que normalmente llamamos terremoto. Hermanos míos, uno de los grandes sismos modernos es el llamado a no congregarse en las grandes iglesias o en las iglesias organizadas. Es el llamado a tú te puedes reunir en tu casa y allí puedes adorar a Dios y no tienes necesidad de ir a escuchar a un pastor o a un anciano de iglesia que te hacen la vida imposible. Cuidado, hermano. Este tipo de llamados está ocurriendo hoy en día y esto es otro sismo a los cuales tenemos que hacerle frente. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús con la cooperación de los amigos de adventistasdehoy.com. Nos vemos mañana.